Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre les enseñaba. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron: ¿le es lícito a un hombre repudiar y separarse de su mujer? Él les contestó: ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo siempre he creído, tengo esa convicción, espero no estar equivocándome, que cuando una pareja se casa, cuando una pareja contrae matrimonio, arman un proyecto de vida que sea duradero en el tiempo. Tan duradero que yo supongo, vuelvo a insistir, espero estar suponiendo bien, que cuando uno arma ese proyecto, uno quiere que sea realmente un proyecto para siempre. Yo no me imagino a una persona que se case con otra pensando en que eso tiene caducidad, como que vamos a estar juntos por solamente unos cuantos años. Por todo lo que eso implica emocionalmente, los estragos que trae una ruptura, todas las secuelas que deja cuando quedan hijos, cuando hay bienes de por medio, cuando se ha involucrado la vida sexual, la vida afectiva, la vida emocional, la vida espiritual. La realidad matrimonial es tan trascendental que dice la Sagrada Escritura que cuando un hombre se une a su mujer, ya no son dos, ahora son uno solo. Es una realidad allí trascendente y no es un asunto simplemente como de beneficio sexual o beneficio mutuo económico. No es simplemente como que un apoyo, vamos a apoyarnos, vamos a estar juntos para apoyarnos. El matrimonio es muchísimo eso. Que la Sagrada Escritura diga que cuando un hombre y una mujer se unen, dejan de ser dos para hacerse uno, ya eso tiene muchas implicaciones porque eso nos recuerda a nosotros que romper, fracturar esa unidad trae muchísimo dolor, trae mucho sufrimiento. Por eso los divorcios, por muy conciliados que sean, aunque se hagan en los mejores términos, siempre trae frustración. Y en el fondo del corazón queda la sensación como que yo no me casé pensando que esto fuera a pasar. De hecho, en la entrevista prematrimonial y durante el día de la boda, siempre se hace la pregunta de si son conscientes, si están dispuestos a que eso sea para siempre, que la relación sea para siempre. Normalmente la pareja siempre dice que sí, que es consciente, que quiere que sea así, pero pasan cosas en el camino que a veces no saben cómo manejar, que es lo que los lleva finalmente a la separación. A Jesús le hacen la pregunta precisamente respecto a ese tema, así es lícito que una persona repudie o se separe de su cónyuge. Y la respuesta de Jesús es una respuesta que remite a la Sagrada Escritura. Él dice, ¿qué dice la Sagrada Escritura sobre eso? Y ellos dicen, Moisés estableció una cláusula, permitía que sí,
que si una persona se aburría de otra, pues podía separarse. La ley de Moisés, lo que los judíos llaman la ley mosaica, establecía que sí se podía. Y Jesús dice, miren, pero eso lo estableció Moisés en un periodo de transición, pureza de corazón de ustedes. Pero eso nunca fue así querido por Dios. Dentro del plan de Dios no estaba eso. Y por eso la ley de Moisés queda abolida. A partir de ahora, lo que Moisés dijo ya no tiene validez. Ahora, fijémonos lo que dice Dios. Y Jesús, entonces, les cita ese texto del libro del Génesis, que todos nosotros conocemos, y les dice, miren, la Escritura dice, por eso deja al hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer, y los dos se hacen una carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Y romper esa unidad va a traer mucho dolor y muchísimo sufrimiento. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco los acontecimientos de los últimos años, tal vez las últimas décadas, los últimos 20 años, el proceso de transformación que ha habido frente a las estructuras sociales, familiares, sexuales, se van a dar cuenta que el mundo de hoy va en un camino de desintegración y de pérdida de identidad y de destruir todos los valores. Hoy se ha destruido, imagínense ustedes, la identidad con la ideología de género. La ideología de género es una destrucción de la identidad, de lo que uno es. Cuando un varón, genéticamente varón, biológicamente varón, dice, yo no soy varón, yo soy mujer. O viceversa. Eso es una destrucción de la identidad. Pero la ideología, pero también ha venido una destrucción de la familia. Y por eso el divorcio está al orden del día. Y muchas personas consideran que uno puede divorciarse cuantas veces se aburra de su relación. Por eso hay quienes tienen no solamente un divorcio, sino 2 y hasta 4. Pero no solamente contento con la destrucción de la identidad y la destrucción de la familia, también hay una destrucción de la vida a través del aborto y de la eutanasia. Es como si los seres humanos nos hubiéramos dedicado a destruir todo, a socavar todo, a abrir un hueco en todo, para que al final quedemos sin vida, sin familia, sin identidad, sin nada. Y la pregunta entonces que uno tiene que hacerse es, ¿y de qué nos aferramos nosotros para poder salir adelante? ¿Dónde va a quedar el sustento, la firmeza de nuestra existencia? Si al final ya nada cuenta, al final ya nada vale. Es un arrasar con todas las cosas. Es un anteponer incluso nuestro propio deseo y nuestro propio proyecto por encima de cualquier otra cosa. Hay personas que son capaces de destruir su propia familia por salvaguardar su propio proyecto personal. Y ningún proyecto personal tan grande que esté por encima del proyecto de la familia. Es que para mí lo más importante es progresar, para mí lo más importante es mi proyecto laboral. Por eso hay gente casada que no se le da absolutamente nada a decir, yo me voy para otro país porque yo necesito promover mi proyecto económico, mi proyecto profesional. Y al final dejan su familia destruida. Hay gente que empieza tan mal su matrimonio que recién se casan, uno se va para un país y el otro se queda en el otro, o uno se va para una ciudad y el otro se queda en la otra y creen que eso va a funcionar así. Eso es un engaño total. Han empezado de una manera muy destructiva su próximo.
No hay nada que esté por encima del proyecto de la familia, que es lo que Dios más ama. Antier, con todo esto que ha pasado de la aprobación del aborto en nuestro país, escuchaba a alguien tratando de dejar las implicaciones jurídicas de lo que la Corte había determinado, y decía lo siguiente, que me pareció una barbaridad. Dice, lo que pasa es que el derecho a la vida no es un derecho absoluto. Y me decía yo, si la vida no es un derecho absoluto, ¿qué es un derecho entonces? ¿Acaso somos capaces de poner por encima de la vida los otros derechos? Si no hay derecho a la vida, no hay derecho a nada, porque todos los derechos están sustentados sobre la vida humana. Los derechos no están sustentados en el aire. Si no hay humanidad, no hay derechos. Si no hay vida, no hay derechos. Los mal llamados derechos son el caballo de Troya para destruir desde dentro lo que nosotros somos y creemos. ¿Conocen ustedes la historia del caballo de Troya? Un supuesto regalo metido en una ciudad como una ofrenda, y dentro de ese caballo iban todos los enemigos para desde dentro destruir la ciudad. Hoy tenemos caballo de Troya dentro de nuestra casa con el nombre de derechos. Y las personas absolutizan sus derechos, los subjetivos, los que yo creo que son mis derechos. Pero pisotean derechos absolutos que sí son absolutos, como el derecho a vivir, el derecho a la vida. Cuando ya uno arrasa con eso, arrasa con todo, y ya no hay nada que se sostenga. Y al final termina uno viejo, solo, amargado, tirado, frustrado, porque lo único que pretendió durante toda su vida fue defender derechos que se armó en la cabeza, que no estoy diciendo que no existan, sino que uno los absolutiza por encima de otros. Y eso no puede ser. Por eso cuando le preguntan acerca del divorcio, Jesús es contundente. A mí muchas veces me han hecho preguntas de ese estilo. Padre, tal cosa se puede uno divorciarse. Y me dicen siempre lo que yo quiero explicar aquí. ¿Usted qué opina? Yo le digo, yo no opino nada. Yo enseño desde la Sagrada Escritura. Y Jesús dice que no. Ay, Padre, ¿y entonces? Entonces la respuesta es que no. Y yo no se la puedo cambiar para engañarle a usted. Simplemente para que usted salga contento y diga, este cura sí es chévere. Porque yo no voy a arriesgar mi salvación enseñando mentiras simplemente por buscar chéveridad y falsas complacencias. Va contra mi conciencia. Yo trato de ser muy fiel a las enseñanzas de Jesús. Lucho todos los días por ser fiel a ello. Porque si yo no soy fiel a las enseñanzas de Jesús, yo tendría que dejar de ser cura. Porque dejaría de ser un ser suyo para convertirme simplemente en promotor de mis propias ideas y de mis propias opiniones. Yo no soy cura para enseñar con mis opiniones personales. Yo soy cura para enseñar lo que Jesús enseña, hermano. Y me duele profundamente porque incluso dentro de mi familia, porque en casa de herrero, asadón de palo, hay situaciones de esas, que cuando me preguntan también sobre el mismo tema, yo ni por el hecho de que sean familia mía, puedo ser condescendientes y decirles tranquilo que así está bien.
Lo que es la enseñanza de Jesús es la enseñanza de Jesús. Y el mundo entero podrá decir que sí al divorcio y Jesús siempre dirá que no. Por eso uno tiene que luchar toda la vida. Si tiene ya su matrimonio, por salvarlo. Si no lo tiene, por saber elegir bien. No movido por las pasiones, no movidos por impulsos eróticos. Elegir bien, porque para elegir compañero de vida, esposo o esposa, uno no está buscando compañía sexual, ni lo que uno tiene que mirar es compañía sexual. Uno tiene que mirar a alguien que muy por fuera de la cama sea alguien con quien yo tenga capacidad y queramos juntos trabajar por un proyecto común que no se circunscribe, que no se limita a la cama, sino que se vive fundamentalmente fuera de ella. La vida sexual es un accesorio dentro de toda la vida esponsal, sin que eso signifique que sea innecesario, siendo importante, no lo es todo. Por eso hay que saber elegir y siempre preguntarse antes de casarse, ¿realmente este hombre, esta mujer, es aquella con quien yo quiero compartir toda mi vida? Mi amor por él, por ella, me impulsa a serle fiel. Porque si ni siquiera soy capaz de ser fiel y yo lo sé, yo no debería casarme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.